Hola, buenas tardes. Estamos en Punto de Emancipación con mi querido amigo Javier Sáez, al que conozco desde hace varias décadas. Tuve la oportunidad de conocerlo en el contexto de la cátedra del sociólogo Jesús Ibáñez, que hoy ya no está con nosotros, pero en aquellos años durísimos fue el único que ofreció una hospitalidad, ofreció una acogida para los que intentábamos decir algo con respecto a Lacan. Estoy refiriéndome al primer tiempo del exilio, en los años 70 y tantos, cuando llegué a Madrid. En ese contexto tuve mi primer encuentro con Javier. Ya después eso prosiguió a lo largo de los años y tuve la suerte de publicar desde el 2004 un libro que ya lo concernía directamente a él en su propia aventura, que fue Lacan y la teoría queer, que además fue traducido en Francia y que además se ha vuelto a reinventar como libro a lo largo de los años. Y ahora hay una muy grata noticia con su libro del buen amor, que parodia el de El arcipreste, dado que la letra de la palabra amor aparece invertida, y eso le da, vamos a decir, un vector a todos los textos que así se presentan. Así que bueno, voy a comenzar, Javier, ya pasaron unos cuantos años del primer libro de Lacan y la teoría queer. Ha corrido agua bajo el puente, desde esa época hasta aquí. ¿Qué ha pasado? Y me interesaría mucho que te permitieras hablar en todos los registros, tanto en lo personal como en lo teórico, como en lo que podrían escuchar nuestros oyentes sobre las definiciones de la palabra queer en tu propia experiencia. Bueno, pues en primer lugar agradeceros esta invitación tan hospitalaria, volviendo a la hospitalidad de Derrida, supongo. Y sí, desde luego ese libro yo creo que marcó un hito en cierta manera, y te agradezco que tuvieras el impulso de animarme a escribirlo, porque había habido ya un debate muy intenso desde el feminismo con la teoría freudiana y con Lacan. Es decir, que ese diálogo de algunas teóricas queer como Judith Butler, Teresa de Lauretis, la propia Monique Wittig, tenían una interlocución con Lacan muy potente y lo conocían bien, lo citaban. Un diálogo crítico, pero que llevaba ya 10 años o 20 años en marcha. Es decir, y yo tenía la suerte un poco de tener un pie en cada terreno, ¿no? Como activista marica, pues tenía el pie en estos movimientos queer de los 90, y como persona interesada en el psicoanálisis, que precisamente gracias a ti, que me había formado contigo y con más gente, tenía esa otra oreja también en la parte analítica, ¿no? Pero veía que había un montón de malentendidos y que ese diálogo quizá no estaba siendo escuchado más bien del lado del psicoanálisis, valga la paradoja de que no escuche un psicoanalista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todo ese trabajo que había hecho el feminismo radical sobre la noción de sujeto, sobre la subversión del deseo, ¿no? Porque nosotros y nosotras, las minorías sexuales, siempre estamos un poco cuestionando esa idea de normalidad. No estaba siendo puesta en marcha o dialogada. Por otro lado, es verdad que ya en España en los 90 había habido un activismo queer de grupos como LSD, con Fefa Vila, que por cierto es la coeditora del libro de Buen Amor, que hay que también reconocerle que es la gran impulsora de ese libro. La compañera Fefa. Paco Vidarte, en fin, había figuras importantes que ya estaban... Recordemos al querido Paco Vidarte. A Paco. Había ya un activismo aquí de minorías sexuales radicales, con lo cual teníamos ya, quiero decir que lo queer no vino en un avión desde Nueva York o desde París, era algo que estaba aquí con grupos que trabajábamos más quizá el tema de las minorías vinculado a la clase social, a la pobreza, al racismo. Es decir, era una
una dimensión del activismo muy politizada. En ese sentido te querría preguntar, ¿no? Has utilizado la expresión minoría sexual radicalizada. ¿Qué consecuencias tiene esto en la apropiación de la teoría? ¿Cómo se lee la teoría desde la minoría sexual radicalizada? ¿Y qué consecuencias tiene también para la política? Es decir, ¿qué implica o qué consecuencias políticas tiene participar, militar dentro de una minoría sexual radicalizada? Bueno, quizá lo interesante aquí es que tú empiezas hablando de la teoría, cuando en realidad estos movimientos eran movimientos políticos populares, eran movimientos, lo que llamamos ahora queer, queer significa marica, bollera, sí. travelo, es una palabra injuriosa. En realidad el origen, y quizá la palabra teoría tapa ese origen bastardo, curioso, pobre, sí. Pero claro, desde las travestis que hablábamos antes, los parques, gente que estaba totalmente despreciada, de minorías raciales. Eso era y es todavía los movimientos queer. La teoría vino después. Sí. Es decir, que es verdad que estas personas, desde Fefa, Ricardo, Sejo, Carrascosa, tenían un activismo muy potente y a la vez luego una capacidad de teorización, pero eso venía después. Eso vino después, sí. Y Teresa de Lauretis lo mismo, era una activista lesbiana, freudiana, por cierto. Butler también tenía un pasado activista político, es decir que la crisis del SIDA también tuvo mucho que ver. Toda esa gente que estaba muriéndose, que estaba sobreviviendo como podían, hacen ese activismo, con lo cual digamos que hay como un movimiento de ida y vuelta, volviendo a tu pregunta, es decir, hay grupos subalternos, grupos oprimidos, minorías sexuales, luchando, peleando, haciendo activismo radical. Luego eso se teoriza en un cuestionamiento de la idea de sexo y de género muy potente y tal, está politizado y después parece que bueno, se vuelve como teoría, aunque el de Lauretis usa teoría un poco en broma cuando inventa la expresión, sí. Porque nadie diría una teoría marica, o sea, es un poco... Sí. Una broma, ¿no? Pero hoy en día la palabra teoría es una broma, ¿no? Claro, pero en todo caso se reificó, se volvió un poco académica. Sobre eso te quería preguntar, dos cuestiones aquí. Si pudiéramos situar cuál es el conflicto más irreductible de todos entre la teoría queer y el psicoanálisis, el lugar tú has utilizado antes la palabra malentendido, el lugar en donde parece que la tensión, vamos a decir, se expresa al máximo. Y después, ahora ya en el siglo XXI, con todo este tiempo transcurrido, ¿hasta dónde esa condición de subalternos, esa condición popular, esa condición bastarda y plebeya, aún logra preservarse dentro de lo queer después de todas las grandes corrientes teóricas, académicas e incluso mediáticas que han surgido? Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo creo que esa tensión se manifiesta de dos maneras. Una fue el pasado homófobo del posterior a Freud, o sea, cuando se instala el psicoanálisis más americano, sí. Esas normas de que los psicoanalistas no podían, los gays no podíamos devenir psicoanalistas. O sea, hay un pasado homófobo que es cierto que mancha un poco el legado de Freud, sí. Para mí, y hace que ciertos grupos minoritarios sexuales lo veamos con mucho miedo o claramente rechazo. La segunda tensión es lo que llamaríamos el marco heterocentrado, ¿no? Es decir, que hay una lectura, para mí, precipitada de Freud y Lacan como paradigmas heterocentrados que reinstauran el binarismo, etcétera. Y bueno, eso desde el feminismo se lee así, aunque hay el feminismo psicoanalítico, que no lo ve exactamente así, pero bueno, digamos que gran parte del feminismo, que ha sido el gran lector, la gran lectora en realidad de Freud y Lacan desde los 70, se distancian por ese presunto heteronormatividad. El heteronormativismo, sí. Y binarismo. Y luego la segunda pregunta que te hacía, ¿no? La historización de lo queer en los últimos años, ¿no? La manera en que la misma palabra ya tiene una inscripción distinta, ya tiene un régimen de circulación
en academias, ya hay personajes además famosos, ya... Sí, eso lo decía Paco Vidarte muy bien cuando dimos el curso de teoría queer en la universidad, en la UNED. En realidad, a pesar de ser la UNED, era un curso que tenía clases presenciales. Y él decía, a ver, seamos honestos, dice, si la gente realmente queer entrara por aquí, saldríamos por la ventana, porque no queremos ver a esas travestis furiosas y a las gitanas nadie las quiere y a los yonkis nadie los quiere, o sea, eso era el movimiento, ¿no? En cambio éramos un grupo de gente blanca con doctorados ahí metidos, era un contrasentido, ¿no? Y él lo puso muy bien, cómo se había reificado o no sé cómo llamarlo, estilizado o apropiado el sistema hasta de eso, ¿no? Dando másteres que eran bastante caros, etcétera. Dice, bueno, esto es un poco raro, ¿no? Entonces, por un lado queríamos desterritorializar la universidad, ¿no? Pues está bien meter un poco en la peste de queer, que es como la universidad es muy heterocentrada, estaba bien hacer un curso queer, fue como una bomba. Pero al segundo año dijimos, uff, esto se nos va de las manos, porque teníamos mucho éxito. Pero era, claro, accedía a gente pues, con clase social buena, con mucho capital cultural, y nos estábamos alejando de los problemas reales, que era el racismo, el capitalismo, la pobreza, ¿no? Lo que sigue siendo sí, ese mismo problema, eso mismo que estás describiendo pasó con la palabra populismo, pasó con los estudios postmarxistas, y entonces voy a esta pregunta, ¿cuál te parece que es el puente o el medio de articulación para que esa dimensión queer logre o se aproxime o se articule a los proyectos populares? Pues fíjate, yo creo que ese puente, quien lo está haciendo y quien lo puede hacer es el feminismo. O sea, el feminismo tiene una capacidad de explicar cómo el capitalismo también produce subjetividades, que es algo que tú has desarrollado mucho en tus libros. Es decir, que el capitalismo no es solo una teoría económica, sino que es una teoría de producción del sujeto y de los géneros. Es decir, que no podemos disociar la visión de Marx del mundo de la opresión sexual, de la opresión de género y de la política. Entonces, yo creo que el feminismo, y de hecho las tensiones que hay ahora con la ley trans, con bueno, todo este uso... ¿Qué posición tienes con respecto a esas tensiones actuales? Bueno, yo creo que mi posición es escuchar a las personas trans. Es decir, cuando hay un debate sobre minorías, primero yo creo que hay que escuchar las demandas de esa comunidad, que es verdad que no siempre son homogéneas, pero yo creo que con esta ley ha habido un gran apoyo de muchísimas asociaciones trans y personas y, en fin, yo creo que reconoce unos derechos que hacía falta reconocer. Por otro lado, tengo siempre esa salvedad con las leyes, ¿no? Que yo creo que cuando instauras una ley hay que ver realmente si eso beneficia a las capas más pobres del presunto colectivo. Es decir, que los que van a disfrutar al final de ciertas leyes, como el matrimonio, etcétera, al final igual es gente más acomodada, o de clase media o blanca, ¿no? Eso lo explica muy bien Dean Spade, un activista trans jurista, que dice, bueno, ciertas leyes, por ejemplo, ahora quieres de Carmen Calvo sacar una ley de la prostitución, pero no te das cuenta que eso va a afectar a muchas mujeres trans que trabajan en espacios, en la casa de campo. Entonces tienes que ver el impacto, o esta ley, ciertas leyes al final dejan fuera o no van a ser disfrutadas por gente migrante, por minorías de otro tipo. Entonces, bueno, ahí tengo siempre esa oreja puesta de valorar si realmente la gente más excluida accede a esos derechos, pero bueno, en general creo que esa ley ha puesto de manifiesto ese conflicto generacional entre una visión muy tradicional de la mujer como sujeto político que está en cuestión ahora mismo. ¿Tú ves al feminismo como el verdadero sujeto político que puede transformar todas estas áreas, no? Sí. Y entonces, en ese sentido, te querría preguntar por tu doble participación, tanto en la militancia marica, en la militancia queer, con la militancia de Izquierda Unida, porque tú sigues, ¿no?, adscripto. Sí.
Bueno, Eso me parece una cuestión muy interesante en tu... bueno, tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo que han hecho los partidos de izquierda, como Izquierda Unida y otros, en el apoyo a los derechos, es cierto que ha sido muy fuerte desde los años 90, pero al mismo tiempo, bueno, estos partidos, todos los partidos tenían esa tradición heterocentrada, masculina, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, para mí como marxista, si quieres, y a la vez como marica, yo no entendía que en mi propio partido no se acababa de transformar o de articular ese debate, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que mi activismo ahí ha sido un poco introducir todavía más el tema de la diversidad sexual, ver cómo se articula con la explotación capitalista, con el consumo también. Clave, cuestión importantísima. Y bueno, y poco a poco, no solo por mí, por supuesto, hay mucha gente en Izquierda Unida que hemos trabajado esto. Ahora vamos y hay a un dar cambio de curso. sensibilidad en la izquierda, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Que ha habido, de hecho, ahora, por ejemplo, organiza un curso de marxismo y teoría queer, que es algo fantástico, ¿no? Dentro de un par de semanas. Es decir, que todas esas lecturas Eso han cambiado creo un que poco. podría ser muy importante para Punto de Emancipación, sobre eso también he estado trabajando. Es decir, en el marxismo en concreto, ahora me voy a remitir por un instante al marxismo clásico, vamos a decir que hay un sujeto abstracto, universal, que por su inscripción en el aparato productivo estaría en condiciones de llevar adelante una desconexión del capitalismo y que se llamaría el proletariado. Ahí no hay ninguna relación ni al sexo ni al género, dado de que hay un proceso de abstracción que efectúa el capitalismo al transformar el cuerpo en fuerza de trabajo y mercancía, la cuestión del sexo y el género aparecen difuminadas, digamos. En cambio, desde la tradición, si se me permite esta palabra un poco antinómica con queer, pero desde la historia queer, vuelve a tomar relevancia el problema de los cuerpos, la política de los cuerpos y la manera en que la opresión incide y marca y deja huellas en los cuerpos. Entonces, ¿cómo pensar esta articulación entre un proceso que se ha regulado por la vía de la abstracción, es decir, lo que ha descrito Marx, lo que has dicho tú, es decir, Marx y la teoría queer? Bueno, yo creo que fue por una lectura muy superficial de Marx. Es decir, Marx se preocupa mucho por el control que supone la familia, Marx y Engels. Sí, en el origen de la propiedad, ahí Hay está. una reflexión muy fuerte de cómo el capitalismo regula a los cuerpos, volviendo a los cuerpos. O sea, no es una teoría muy abstracta en ese momento, sino que al revés, está viendo cómo, algo que dice Silvia Federici, que es marxista y feminista, cómo, por ejemplo, ella dice que la primera máquina que inventa el capitalismo es el cuerpo de las mujeres. Eso es muy explicativo, es real. O sea, desde el siglo XVIII el capitalismo va a decidir cómo se usa ese cuerpo para que reproduzca niños o niñas. De hecho, la palabra Proletario, exactamente. es la prole, ¿no? Pero ahí hay una producción del capital y una regulación de los cuerpos y de los géneros. O sea, que no es ajeno. Sí, pero al sexo. Por una vía excluyente, en el sentido de buscar en el cuerpo de la mujer la reproducción o el ejército de reserva o el trabajo doméstico, pero no la logra, digamos, articular o pensar como sujeto político. Eso vendrá. De hecho, la propia Rosa de Luxemburgo señalaba que la cuestión femenina se transformaba en un orden secundario para la tradición marxista, ¿no? Entonces sí, ahí ha habido todo este asunto de el surgimiento de marxistas queer ha cambiado el panorama, ¿no? Sí, eso es. Digamos que se invierte un poco esa visión un poco clásica que tú has descrito bien de bueno, lo primero es la opresión de clase, el proletariado, y después, como decía Butler en un texto muy interesante, lo otro es lo meramente cultural, ¿no? Entre comillas. Es decir, los géneros, las luchas estas del feminismo, etcétera. Lo que hacen las feministas socialistas y marxistas en los 70-80 es invertir esa lógica. Es decir, el feminismo o las luchas de género son productivas, son generadoras de cambio político, sí, no son meros
agentes pasivos o secundarios del sistema capitalista. Entonces esa inversión yo creo que es lo que da potencia a lo queer, ¿no? O sea, lo queer articula ya de forma, digamos, indisociable el racismo, la explotación capitalista y el sexismo o el patriarcado. Pero ya, volviendo a tu nudo Borromeo que citabas antes, ya no son tres esferas separadas, sino que se anudan. O sea, no puedes pensar el capitalismo sin el racismo y la explotación colonial y sin la producción y la regulación de los cuerpos. Perfecto, muy bien. Voy a un tema un poco más ligado a nuestras conversaciones de toda la vida. El amor, que ahora ustedes en el libro han invertido la letra A y hacen rápidamente el señalamiento de que esa letra A invertida es el para todos. Hay un para todos del amor. Por un lado, el amor está, vamos a decir, mediatizado, sobredeterminado por sus diversas transformaciones históricas o por sus construcciones sociales, ¿no? Pero, ¿hay constantes en el amor o todo es el resultado de las transformaciones históricas? ¿Hay algún elemento? Porque, por ejemplo, antes de la filmación, una referencia al banquete, a la escena del joven Sócrates enamorado, al joven Alcibíades enamorado del viejo Sócrates, ¿no? Qué lapsus. Sí. A Sócrates la juventud. Yo quiero tener 80 años y seguir siendo joven. Bueno, vuelvo al tema. Hay una tendencia a veces, cuando participo en foros y en debates, en rápidamente situar todo en una especie de construccionismo, así un poco exagero la palabra, histórico, ¿no? Como si ya no hubiera ninguna constante en cuanto a lo que son las pulsiones, el amor, el deseo. Entonces este problema de cruce o de impacto o de choque entre las constantes y las determinaciones históricas. Bueno, en eso Fefa y yo no estamos de acuerdo. Además, en el libro hay un debate interesante, pero es verdad que esa invertida en parte tiene que ver con el para todo, porque pensamos que es verdad cómo se utiliza el amor de forma global, ¿no? Es el absoluto bien, ¿no? El amor es como incuestionable, es universal, te sirve para vender todo tipo de cosas. Ahora bolsos de Gucci también, ¿no? La revolución del amor. Es decir, hay un uso instrumental. Ahora bien... Hubo una pequeña picardía con los bolsos de Gucci que la vamos a dejar. Pero digamos que en tu argumentación mezclas varias palabras, porque hablas de deseo, el amor, lo histórico y tal. Pero claro, lo que yo planteo, o lo que pienso es que en esa argumentación dejamos el amor como un concepto universal como detrás, ¿no? Es decir, bueno, está por ahí detrás como algo abstracto, como una realidad que está siempre ahí. Y yo lo que planteo es al revés, es un poco en plan muy genealógico, muy Foucaultiano, nietzscheano. Es decir, si aplicamos una mirada muy genealógica al concepto amor, vemos que no se sostiene. De hecho, por ejemplo, en griego tienes como 6 palabras, en griego clásico. Sí. Está el ágape, filía, eros, pero ¿cómo podemos subsumir eso en el amor? Estoy totalmente de acuerdo, pero te pregunto si cuando se desencadena el enamoramiento de alguien, eso está, vamos a decir, soportado por distintas determinaciones históricas que estarían en condiciones de deconstruirse, o eso también remite a una dimensión de la propia constitución del sujeto, en donde el enamoramiento o la experiencia amorosa, bajo todos los nombres plurales que puede haber, sigue siendo uno de los suplementos a una cierta imposibilidad constitutiva del sujeto. Bueno, yo ahí le doy la vuelta. Quiero decir, lo que sí mantengo es el deseo. Yo creo que sí hay una atracción, algo que entre los sujetos, algo deseante, pero más para mí, si quieres, más sexual o más pulsional, que para mí se mantiene. Es decir, aunque adopta muchas formas, pero lo que cuestiono es que recubramos ese deseo con la palabra amor. Bien, entonces, esto está muy claro. O sea que para ti lo que no se reduce a su
pura historicidad sería el deseo. Eso es. El deseo sí que sería estructuralmente Estable, constitutivo. Sí, sí. En cambio, para mí sería como las gafas, esto que dice Kant de los, creo que eran los, el espacio y el tiempo, ¿no? Él plantea, dice, bueno, el espacio y el tiempo quizá no son realidades en sí, sino las gafas que tenemos para ver, Sí. para percibir. Pues el amor a veces lo planteo así, digo, bueno, igual, ¿por qué nos ponen siempre esas gafas? Es decir, podríamos darle tanta historicidad que el término desapareciera o no fuera necesario, o no asumir que sea universal. ¿Y cuál sería, si aceptamos así tu lectura, que está muy, muy clara, la constante del deseo? Lo que del deseo no podemos decir que procede de la historia. Pues para mí ese es el brillo, no sé cómo llamarlo, la brillantez de Freud, ¿no? La lucidez de Freud, que reconoce ahí una atracción entre los seres, entre los sujetos, que no está determinada por la educación, tampoco es una construcción histórica, porque en eso la teoría queer yo creo que no nos vale, sino que es irreductible, es incontrolable, es no toda, como dirías tú, ¿no? O sea, ahí va a haber diferencias, nadie sabe, pero que está, o sea, que te engancha, no sé, y que esas estructuras son muy singulares, pero están ahí. Es decir, que yo me fije en, pues eso, en hombres con barbas y fuertes y tal, eso va a estar siempre en mí, no puedo cambiarlo. Y es singular mío, a otra gente no le pasa, pero cuando pasa tú reconoces eso, dices, este hombre me gusta. Eso es lo que es irreductible y si tuvieras no si se no te puede pusieran educar. un dilema de que la vida transcurre, ¿no? Y te dijera, bueno, hay que elegir. O la posibilidad de seguir deseando, es un dilema falso, perdona por la artificialidad, o seguir deseando, o la posibilidad de enamorarse. Supongamos que fueran excluyentes. Yo entonces el deseo, seguir deseando. Seguir deseando. Sí. O sea que querrías que la vida te dé la oportunidad de que ese hombre fuerte, con barba, ¿no? Y con un aspecto de oso, ¿no? Todavía pudiera estar en el campo de tu deseo. Sí, sí. Eso me Podrías parece. vivir sin el amor a esos hombres, pero no podrías vivir sin el deseo por esos hombres. Exacto. Una respuesta muy buena para concluir. Estamos concluyendo con Javier, que es un verdadero compañero, y por lo tanto estamos en un periodo preelectoral. Hay que frenar, esta conversación tiene mucho que ver con eso. Le cedo ahora la palabra a Javier. Hay que frenar a la ultraderecha, hay que votar a la izquierda. Bueno, lo has dicho muy claro. Yo creo que es un momento peligroso, más peligroso de lo que pensamos. Tenemos una oportunidad y yo creo que sí, que hay que votar a la izquierda, a las izquierdas, a las que sean, pero hay que votar. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, querido Javier. Igualmente.